¿Qué tal? Estoy con mis dedales en la nueva modalidad. Sí, no, es extraño, ¿no? Pasé de las curitas a los dedales. Bueno, eh, a ver, cinco minutos para una jornada que amerita unos pequeños considerandos, ¿no? No, Patri, lo que pasó ayer con las clases de Sí, cuarto. sí. Lamentablemente yo tuve que intervenir porque los errores que se cometían, se estaban cometiendo, y fueron muchos más, pero bueno, algunos eran necesariamente corregibles. Normalmente en las clases, cuando un practicante está frente a la clase, esto no se hace. Se lleva a cabo una especie de llamado, de consulta muy reservada, algún gesto, en fin. Se intenta evitar que suceda nuevamente, pero bueno, ayer, dado el tenor de esta intimidad que tenemos y de que por primera vez se ha podido charlar abiertamente sobre las problemáticas de la clase en torno a su conformación y estructura, ¿no? Tuve que intervenir. Digo, pasemos en limpio. Lo saludable, como concluí ayer, es volver a pensar en la dificultad de dar la práctica de cuarto en el ciclo superior con estudiantes que por lo general tienen un número de integrantes de las clases politizados o que escuchan en las casas una serie de debates y que van a hacer preguntas de algún tenor de cierta complicación. Obviamente, lo que se hizo ayer está muy, muy crudo, sin nuestra intervención, pero también denotó una preparación que evidenciaba la escasez de horas de lectura y de preparación. Esto lo podemos poner en una serie de ítems que son un año muy complejo, el cambio que tuvimos que operar con Patricia para que los de cuarto pudiesen hacer una simulación, porque estaban en otro formato que era contacto con las instituciones, en fin, muchas cosas no dependen de los compañeros de cuarto, otras sí. Sí. Hay que, perdón, que por ahí los compañeros no sabían que nosotros, vos le abriste la posibilidad de que participen en Classroom de escuela secundaria, y la verdad que no funcionó para nada. Es más, fue, digamos, como que perdimos el tiempo de alguna u otra forma. Digamos, fue una experiencia que ellos pudieron participar, pero no fue la experiencia que nosotros hubiéramos querido que ellos vivencien y que sea rica para ellos, porque no tuvieron participación de los alumnos, no pudieron planificar, y cuando por ahí estaban pensando en planificar, bajo una nueva directiva que a los alumnos hay que calificarlos, entonces los profes titulares entraron en crisis, le dijeron que no podían seguir con esta tutoría porque tenían que pensar en que los pibes tenían que presentar trabajos prácticos, y la verdad que esto se vivenció todo el año. Digamos, las prácticas de cuarto, por ahí en tercero, aunque parezca desordenado, fue un poco más ordenado, porque sabíamos desde un primer momento que ustedes no podían entrar ni siquiera al Classroom de ninguna secundaria. En cuarto intentamos por todos los medios, Juanis movió todos sus contactos para que los compañeros puedan participar de las clases de alumnos reales, pero la verdad que no funcionó. Y a último momento tuvimos que programar estos encuentros que ustedes participaron y que, bueno, están en crudo, como decía Juan. Eso solo, Juan, como para ponerlos en contexto. Está muy bien. La verdad es que yo, digamos, a ver, lo que vos decías que moví mis contactos. Le pedí a la inspectora que, más allá de que los inspectores de secundaria no quieren, no quieren, esperen,
tienen pruritos a que se transparente una cantidad de procesos que son muy nocivos, pero que se están dando y que acá dentro de este rectángulo yo se los voy a comentar. 2 o 3 integrantes de cuarto, que ayer no tenían que dar sus clases, pero que les transmito, estuvieron con los docentes que tienen mayor cercanía a tutorías en años anteriores, que tienen una confianza conmigo, que son muy buenos docentes, y que, bueno, que reúnen las condiciones para recibir y acompañar a un practicante. Y la verdad es que esas condiciones estaban salvadas. Me trajo un problema con la inspectora, porque en realidad los inspectores de secundaria dijeron que, bueno, que no estaba el acuerdo hecho. Yo los metí, obviamente, en la escuela donde yo puedo dar fe, en la secundaria 4. Bueno, ¿qué pasó? Resumiendo. Bueno, prepará tal clase, armá el sincrónico. ¿Cuántos alumnos entraron? 1. En una clase, en una escuela, y en otro 3. O sea, esta es una realidad que en algún momento va a aparecer violentamente, pero que nosotros la tenemos que conocer. Entonces, la verdad es que ese fracaso no es producto de un montón de circunstancias, pero los compañeros de cuarto hicieron ese tránsito. No obstante, repito, la práctica es un tránsito complejo, es una materia distinta a las demás, donde uno no da un examen, como supongan en, no sé, Historia Argentina del siglo XX, no da un examen para el cual se preparó. Da tantos exámenes como clases tuvo, porque no es que viene Juan o Patricia, está la profesora del salón, están los pibes, es decir, es un formato complejo, donde la posibilidad de que nos estemos equivocando en los contenidos no está abierta, no nos podemos equivocar en los contenidos. Es decir, ese es el primer tema que tenemos que... El tramado de las clases tiene que ser correcto. ¿Qué es correcto? Y bueno, después veremos las adecuaciones en torno a lo que estaban haciendo en ese ciclo, con ese profe, con ese curso, porque cada aula es un mundo. Pero tiene que haber pasado por la aprobación del cronograma, la aprobación del plan de clase, todo eso no se dio. Entonces lo que se vio ayer es que yo voy a dar una clase de dictadura, bien, yo voy a dar una clase de democracia, bueno, y va. Y bueno, es complejo. Quiero decir, hace falta mucha lectura y preparación, lo que implica que muchos estudiantes pasan por este proceso de voy a hacer la práctica de cuarto, y banco la práctica. Y no es porque esté yo, o que esté Diego Curiel, o que esté Patricia Landín. Están en ese contexto, y después tienen que preparar un par de clases por semana, o una clase por semana, ¿no? Y es un trabajo que demanda una lectura, una preparación, y después la gestión en el aula. Esto, nada más. Y reitero, en el ciclo superior, yo le decía a Patricia por mensaje, qué ingenuos que son los alumnos del curso, porque ayer le hacían preguntas muy ingenuas, ¿no? A los profesores que estaban simulando la clase. En general los pibes suelen hacer preguntas, los que están politizados suelen hacer preguntas mucho más incisivas, que implican mayor problematicidad para responderla, para poner en cuadro la situación, ¿no? Bueno. Listo, esta es una experiencia, es una buena experiencia. ¿Qué va a ser? Después hablaremos con los chicos de cuarto en cada caso. Bueno, Patricia. Bueno, yo había estado pensando, bueno, en primera instancia que las prácticas como se dieron en este año, me parece que es la materia más afectada por la virtualidad. Desde el vamos, me parece que fuimos los más afectados porque, digamos, otras materias se pueden manejar desde otro lugar. La práctica implicó malabares como vieron durante todo el año. Pero bueno, sacando lo positivo de todo esto, que era lo que hablábamos ayer o antes de ayer, que nos pudimos ver entre todos, pudimos tomar aquello que era importante y dejar aquello que nos parecía que no nos sumaba.
Hoy sería una clase de evaluación. Todos tenían que pensar un instrumento de evaluación, cómo evaluarían esa secuencia didáctica que estuvieron trabajando durante, bueno, todo este tiempo. Yo a eso le quiero sumar una cosa más, porque me parece que por ahí si nos quedamos solamente en el instrumento de evaluación, podemos debatir, pero el debate me parece que va a ser más rico si podemos sumar a eso la evaluación que ustedes harían de su propia práctica y si podemos sumar la práctica de sus compañeros. Como lo hablaba, creo que con Valeria el otro día, tratemos de despersonalizar, hablemos en general y seamos criteriosos, coherentes con lo que vamos a decir. Así que si quieren, en primera instancia, pensar o contarnos cómo hubieran evaluado las secuencias didácticas que ustedes hicieron y después empezar ahí a ver si podemos cruzar un poco de nuestra propia evaluación de la que ustedes se autoharían y le harían a sus compañeros. Y que en todo ese proceso a ver si podemos llegar a ciertas conclusiones o no. Pero bueno, no sé quién. La palabra hoy es de ustedes, así que no sé quién quiere empezar. Bueno, si querés podemos... Alex, ¿arrancás vos? No, plantealo vos, gordo, plantealo vos. A ver, nosotros, nuestra secuencia didáctica fue pensada para, bueno, obviamente eran 7 clases y la octava era la clase de evaluación. En nuestra primera clase que hicimos como fue en pareja pedagógica, lo que hicimos fue dividir esos 20 minutos en 2 tiempos de 10, en los cuales uno hacía una presentación global de lo que serían esas 7 clases o el recorrido de esa secuencia didáctica, y el otro integrante de la pareja pedagógica iba a adentrarse un poco más en los contenidos propios de esa presentación. Después, cada uno hicimos, como para poder seguir con esa cronología, tomamos, tanto Alexis como yo, tomamos las siguientes clases, como para que no se perdiera el hilo conductor de esta secuencia. Y el último, la evaluación que íbamos a tomar, o que supuestamente íbamos a hacer, era es un cuestionario en Google Form, donde los chicos tendrían aproximadamente más o menos 1 hora, de lo que no sabemos si era 1 hora cátedra o 1 hora reloj, eso después se tendría que ver y demás, para evaluar, para contestar esas 5 a 6 preguntas, y después se haría una devolución en forma individual. O sea, porque la puesta en común, o sea, ya acá no existe, porque es calificativa, ¿no? Con calificación. O sea, no estamos evaluando el proceso, sino estamos evaluando ya el contenido de lo que no te entendí esa parte. ¿Puedes repetir eso? Trabajando durante esas 7 clases. No sé, Negro, si me estoy olvidando de algo. Pero yo no entendí la parte de la calificación, no entendí esa parte. Si puedes repetir la última parte, no te escuché. No. Sí, claro, a ver, cuando hablamos de evaluación, nosotros estamos hablando de una evaluación, no estamos hablando de una evaluación formativa, sino, porque no estaríamos evaluando el proceso, sino acá puntualmente estamos evaluando los contenidos trabajados en durante estas 7 clases. Sí, o sea, digamos, los contenidos que estuvimos o que se tuvieron que haber trabajado en estas famosas 7 clases. En base a eso,
los chicos tenían que responder y y en base a esa respuesta tenían una calificación. Por eso estoy diciendo que no se está evaluando el proceso, sino se está evaluando el contenido. No sé, Alexis, si me estoy olvidando de algo. A ver, para que... Bueno, en cuanto a la evaluación en lo que fue mi clase, quizás lo que intenté lograr, lo que intenté hacer, no sé si lo logré, fue meter en estos famosos 20 minutos todo el contenido o sea, digamos, todo lo que tenía que ver con el tema del Estado, para poder después desarrollarlo en las clases subsiguientes. Esa fue la idea. Ahora no sé si lo pude haber logrado o no, pero básicamente fue meter en esos 20 minutos los conceptos de Estado, o el concepto de Estado y las diferencias entre Estado, gobierno y demás. Pero bueno, nada. Básicamente fue eso. No sé, Alexis, si me querés ayudar en algo, si me olvidé de algo o no, algo bueno, colgado. A ver, a lo que viene diciendo Ernesto, yo lo que quería era compartir por un lado el formato que habíamos pensado de evaluación, ¿no? Son preguntas de carácter más bien conceptual, sin detenerse en detalles que desarrollamos a lo largo de la secuencia didáctica. O sea, van a ver que por ahí en ningún momento pregunto quién fue Sargón el Antiguo, aunque supuestamente eso lo dimos en clase. O sea, el tema era que los chicos más bien comprendieran esas cuestiones generales que para nosotros trascienden el propio hecho de quién fue Sargón o quién fue Naranjín o quién fue, bueno, a Murabi no llegamos a darle esta secuencia, pero no importa, se entiende la idea. Bueno, la evaluación como planteaba Ernesto, hubo una evaluación a lo largo de toda la secuencia con las actividades que fuimos proponiendo, que uno por supuesto va siguiendo el desarrollo de los trabajos de los chicos y la evolución de esos trabajos, ¿no? Para hacer una finalización en esta prueba que casi les diría es lo formal, como para poner un cierre a toda la evaluación que se fue haciendo durante las 7 clases anteriores, que las 7 clases tuvieron algún tipo de actividad. Algunas eran en el aula, otras eran en forma sincrónicas. Bueno, si dejamos de lado el tema de la evaluación y vamos a la autoevaluación, yo, por ejemplo, observé en mí mismo varias cosas. Uno de los problemas que yo me observé a mí mismo es el tema de las preguntas. Tengo como cierta dificultad para conseguir que una pregunta sea clara para el alumno y a la vez que la pregunta lo motive a participar y a responder. Yo me estaba observando en las clases que estuve dando y me doy cuenta hay preguntas que incluso mis compañeros ya adultos no han entendido para qué lado iba la respuesta, que era lo que yo estaba preguntando. Eso evidencia una falla gravísima de mi parte, ¿no? En el tema de cómo preguntar y cómo preguntar bien, y sobre todo no caer en un recurso que he caído varias veces de preguntar si se viene entendiendo, si quedó alguna duda, porque en realidad yo creo que aún teniendo alguna duda la mayor parte de los alumnos van a decir que no la tienen. Así que me parece que el recurso de preguntar ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? No funciona y tengo que trabajar sobre eso para ver cómo reemplazo ese recurso que ya lo tengo casi naturalizado, les diría. ¿Y cómo pensás que se podría reemplazar ese recurso? Mira, si la clase tuviera un cierre pensado y planificado, ¿qué te parece? Por ese lado, anda. Mira, una de las cosas que me parece a mí, que intenté hacerlo en la segunda clase, porque ya lo había observado el error en la primera, fue quizás direccionar las preguntas específicamente a un alumno y no dejarlas en el aire en general, porque muchas veces sucede que no las responde nadie, que nadie toma la respuesta. O sea, incluso alguna vez ustedes lo comentaron, creo que fue el propio profesor que dijo, ustedes preguntan en el aire y no les contesta nadie, están todos calladitos así como si fueran memes. Y, o sea que por ahí direccionar la pregunta, a ver Patricia, ¿qué opinás de tal tema? A ver Maximiliano, Facundo, Valeria, Agus,
me parece que puede llegar a ser un recurso, y hacerles preguntas puntuales de lo que venimos trabajando para no venir al ¿se entendió? Porque ¿se entendió qué? O sea, te estuve explicando que los tipos regaban con canales, entonces te pregunto, bueno, a ver, ¿qué recurso utilizaban para regar? Y entonces, bueno, de esa manera voy a tener mucho más claro una retroalimentación sobre si el tipo registró o no registró lo que yo quería transmitirle. Me parece que esa es un tema que voy a tener que trabajar bastante, por un lado. Después, bueno, personalmente tengo muchos problemas. Uno que me daba cuenta mirándome la grabación, soy absurdo con todos los tics que tengo. Me toco el pelo, me toco la ceja, me rasco la oreja. Yo calculo que en un aula voy a hacer una caricatura. Tengo que trabajar realmente en eso porque me pongo nervioso y me acomodo la ropa, el pelo, me rasco así y quedo como el diablo. Pero bueno, en realidad eso lo observé más bien a la hora de la práctica áulica, más probablemente, porque acá tanto no se notó. Y después, bueno, o sea, después está el tema del propio trabajo. Claramente estoy teniendo también problemas con los cierres. No sé si en todas las clases, pero me está costando cerrar, me está costando esa sensación que los alumnos, el otro día lo mencionábamos, los alumnos van diciendo, bueno, esto termina acá, y yo me doy cuenta que parece que eso no sucede cuando doy una clase o cuando la programo incluso. Por ahí quizás con las aperturas tengo un poco más de éxito, pero con los cierres estoy bastante flojo de papeles. Pero bueno, si quieren me puedo seguir criticando porque me encontré un montón de defectos. No sé si alguno más quiere tomar la posta. ¿Y algún compañero quiere hacer alguna devolución de la clase de los compañeros? Disculpen que voy a introducir cosas que después me las olvido, sino en el una muy buena puntualización que hace Alexis respecto de en qué medida las preguntas pensadas como secuencias introducen una herramienta vital en nuestra secuencia narrativa, expositiva. No llegamos a un texto que hay que incorporar, que es de Sanjurjo, que se llama Volver a pensar la clase, que tiene una serie de apartados. Uno de los apartados que tiene en este Volver a pensar la clase se llama específicamente, les digo Sanjurjo porque me parece una pedagoga y una didacta maravillosa, el diálogo y el interrogatorio didáctica. El interrogatorio tiene mala prensa, vieron la palabra interrogatorio, pero cuando estudiaba en el profesorado se usaba el tema del interrogatorio dialogado. Pensémoslo así, el diálogo en donde la pregunta articula la lógica secuencial y nos da la posibilidad de ir evaluando si los estudiantes nos siguieron, que es lo que decía Alexis, ¿no? Eventualmente, como todos ustedes con nosotros o con Diego Curiel van a ser estudiantes de cuarto año de la práctica, les vamos a pasar esta herramienta de Sanjurjo que me parece vital. ¿Alguno que quiera seguir? Yo sigo si quieren. Les pido disculpas si se escucha mal, pero bueno, estoy en el trabajo. Se escucha bien. Se escucha bien, Leandro. Se escucha bien. Nosotros llevamos adelante la evaluación en dos partes. En una, a través de toda la secuencia, los chicos tenían que llevar, todos los días tenían que hacer un trabajo en una especie de portfolio para ver al final de la secuencia cómo ellos habían sentido todo ese desarrollo que habían tenido durante toda la secuencia. Entonces la idea era cada día presentar un trabajo y guardarlo en el portfolio. A la última clase, que era la octava clase, los chicos iban a evaluar y se iban a autoevaluar. Siempre con chicos me parece que es medio difícil llevar adelante, sobre todo la coevaluación, ¿no? Porque con los compañeros se pueden sentir mal. Entonces con Agustina lo pensamos, Vale, pensado en cosas positivas. Entonces pusimos como diferentes ítems dentro de esta coevaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pedimos que elijan de los trabajos que se cambien con un compañero, ¿no? Con el compañero que se sientan al lado, por ejemplo, ¿no? Y le pedimos que tomen todo el portfolio y que elijan
qué trabajo le gustó más, y pusimos categorías. ¿Qué trabajo le gustó más? ¿Por qué? Por creatividad, por buen análisis, por opinión personal interesante, por buena escritura, por capacidad de extraer ideas importantes. Hicimos lo mismo también con la autoevaluación, que el chico también se fije de esos trabajos cuál le pareció que estuvo mejor en esos ítems que le pusimos y también cuál le parece que estuvo flojo. Bueno, esa es una parte de la evaluación, y después hicimos una evaluación un poco más lineal, sobre todo en cuanto a opiniones de ellos y también a cierta terminología que aprendimos en esta secuencia, como para saber si los chicos entendieron los núcleos vitales de la secuencia. No sé, Agus, si vos querés agregar algo más, si querés mostrarlo en la pantalla, como más o menos lo habíamos hecho, no sé. Agus, ¿estás ahí? Está acá. No, eso. Esa es una parte más por ahí conceptual, y una parte, digamos, más como salir de la evaluación común, normal. Toma esta pregunta y hacela, y yo te califico y te pongo una nota, sino más bien como que empezar a fraternizar, digamos. La idea era como que los chicos se den cuenta de su propio proceso, y eso es lo que decía Maschi, ¿no? Pero con mis palabras. Sí, también nos parecía interesante que ellos pudieran observar con qué recursos se sintieron más cómodos, si analizando videos, si con textos, si con nota de periódico. Entonces también le pedimos que se evalúen ellos y al compañero a ver cómo se desenvolvieron en estas herramientas y cuál le pareció que le cabía mejor a ellos. Por ejemplo, hay una actividad que nosotros le hacemos hacer, que es un texto le pusimos, ¿no?, 20 líneas, teniendo en cuenta los conceptos que fuimos viendo. Y me parece que es una actividad, por lo menos a mí me la han dado en el secundario, y está muy buena porque no solo tenés que entenderlo para poder aplicarlo, sino que también va fomentando otras cosas, ¿no? Como empezar a poder redactar de cierta forma, como que va sumando en general varias cosas. No solo es hace esto y responde esto, y esto está bien y esto está mal. Me parece que eso es interesante. Aparte nos pareció interesante, sobre todo porque así ellos pueden ver las mejoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente si llevaron adelante una buena cursada de esa secuencia, el primer trabajo en los ítems que nosotros pusimos seguramente va a estar más flojo que el sexto. Entonces, me parecía también interesante reflejar esto, ¿no? Bueno, miren por dónde arrancaron y cómo terminaron. Si nosotros estuvimos bien y realmente hubo un progreso, bueno, si no, ahí la falla nuestra, ¿no? Pero bueno. Claro, en otra, por ejemplo, pusimos, les leo la consigna, ¿no? En varias de las clases obtuvimos testimonios de la población negra, por ejemplo, Estados Unidos o Brasil, que no se sienten realmente, no sienten que se hayan independizado. Entonces les pusimos cuál es su opinión y por qué. Entonces ahí tiene que haber un análisis, tiene que haber una argumentación crítica, y que también eso aporta y enriquece al propio análisis después y al análisis que le vamos a hacer al compañero también. Como que va sumando. No sé, Agus, si ya terminamos con esto y querés que pasemos a autoevaluarnos. Sí, si querés empezar. Sí, no sé, querías agregar algo más, si no, pasamos a... Bueno, yo en la primer clase creo que estructuralmente lo hicimos un poco mejor, creo que hicimos con un recurso, hicimos un inicio, hicimos un desarrollo. El desarrollo, lo que a mí me pasó, que lo hice yo, después Agustina hablará sobre su parte, lo tuve que cambiar porque habíamos hecho el mismo desarrollo que había hecho Marcos, que tenía el mismo tema, y bueno, Juan le había marcado que no podían los chicos darle en la misma clase 18 contenidos juntos. Entonces quise hacer otra cosa que no me entendí ni yo. Entonces, obviamente, al no entenderme ni yo, no me iba a entender nadie. Y me sentí cada vez más inseguro a medida que avanzaba la clase, y bueno, creo que fue una clase que estuvo muy mal. Lo único que puedo rescatar es eso, que por lo menos mantuvimos los 3 tiempos de la clase,
y que más o menos la dinámica con Agustina me parece que fue buena. Eso en cuanto a la primera clase. En cuanto a la segunda clase, la realidad es como me había sentido tan mal en la primera clase, tan nervioso, tan como que no había podido llevar adelante una explicación. Digo, ¿para qué estoy haciendo esto? No puedo llevar adelante una explicación. Entonces me centré básicamente en contar un cuento, explicando lo mejor que podía, cada palabra. Creo que eso fue la única cosa que hice bien. Si decía alguna palabra que podía ser complicada, la intentaba decir de otra manera para que se entienda, pero me faltó todo, o sea, no tuvo un inicio. Llevé adelante como apoyo un PowerPoint que prácticamente fue toda la clase, pero en el cual no me apoyé nunca. Yo miro, por ejemplo, que para mí fue la mejor clase individual, que fue la de Alexis, y uno de los puntos que yo le destaco es eso, cómo realmente el PowerPoint, o sea, lo que él iba poniendo detrás realmente era un apoyo a la clase que él estaba dando. Yo seguía hablando y me olvidé en un momento, tuve que adelantar, creo que dije en un momento, no, igual de eso después se los mando, qué sé yo. Es como que me centré mucho en lo que me sentí tan inseguro en la primera clase que deseché todo lo demás. Y después hay algunas cosas que me parecen que puedo llegar a tener buenas ideas, pero que después me es muy difícil llevarlas a cabo. Por ejemplo, yo quería que los chicos lleguen a la conclusión, después de las enmiendas, que en Estados Unidos no habían hecho nada con el tema de la esclavitud. Y bueno, pero yo no sembré las cosas para que los chicos lleguen a esa conclusión. No llegaron ni los chicos, porque bueno, no sembré bien el camino ahí para que lleguen a esa conclusión que yo quería llegar. Y la otra cuestión también, yo cerré con una frase de Madison que más o menos lo que decía era que había que ver la independencia de Estados Unidos dentro de un contexto más grande de la pelea, de la Gran Guerra entre Francia y Estados Unidos. Si esa es mi conclusión, y bueno, yo a través del desarrollo y a través del inicio también lo tengo que demostrar. Y no estuvo. Me centré solamente en la independencia de Estados Unidos. A ver, hice anotaciones, a ver si me olvidé algo más. No, bueno, nada, eso. No sé, después alguno me seguirá diciendo después. Bueno, no sé si paso a hablar de mi análisis. Bueno, la primera clase, como dice Mache, por ahí rescatar por lo menos ese inicio, ese desarrollo, ese final, pero la verdad en lo que a mí respecta, para mí fue un desastre. La verdad que como primera experiencia sirvió, porque en la segunda clase me siento yo, por lo menos creo, remonté, pero la verdad que en cuanto a oralidad, mal, en cuanto a tener un hilo, ¿no? de mi relato, de mí, si bien nos íbamos acoplando con Leandro, creo que ese hilo, o por lo menos los ejes estructurantes de lo que yo quería relatar, de lo que yo quería enseñar, no se dieron, estuvo confuso, me puse nerviosa, me trabé, cosa que creo que no es inaceptable, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Y más si recién empezamos, pero creo que es algo que jamás tiene que estar. Si nosotros tenemos que demostrar esta seguridad de la que hablábamos, claramente no estuvo. Y nada, la verdad que me jugó en contra de los nervios. Esto de que dice Madariaga, el hecho de seguir formándonos y seguir agarrando, por ahí tendría que haber agarrado más, instruirme más para dar la clase, más de lo que yo creía que era necesario. Y bueno, nada, en cuanto a la segunda clase, creo que, repunté. Me parece que el recurso que usé, estuve tiempo haciéndolo, investigándolo, porque es una página linda. Después, si quieren, se las paso para crear y para que los chicos puedan crear cosas. Me gustó la parte del juego, que eso me parece que también trajo, que está bueno como para usarlo, ¿no? El tema de las imágenes, bien, el tema de ir jugando con los chicos, eso me parece que estuvo bueno.
Lo que sí, otra vez, volviendo a lo que es histórico, si mi eje era revolución y era querer explicar lo que, como me marcaba Juan, dar como ejemplo la Revolución Francesa, por ahí era demasiado extenso si mi idea, si mi eje era revolución. Pero bueno, la habíamos pensado así, también aparte para marcar otras cosas, otros ejemplos, pero fue extenso, la línea de tiempo también, podría haberla mejorado, como decíamos ahí, y ir también marcando, ¿no? Como para que los chicos empiecen a crear estas estructuras de como la revolución fue una revolución, o sea, la revolución industrial fue este proceso. Al mismo tiempo pasaba otro proceso, otro tipo de revolución, y como eso, ir marcándolo, eso me hubiera gustado más, que bueno, después con el tiempo me di cuenta, pero a comparación con la primer clase me sentí mucho más segura. Es un tema que me gusta por ahí un poco más, entonces por ahí también le busqué otra vuelta, pero bueno, me parece que repunté por la segunda clase, la verdad que no lo sé, ya me dirán los compañeros. A mí me gustaría agregar algo más. Yo prácticamente vi todas las clases y siento que en general todos, pese a que la primer clase para mí, de Agustín y Valeria, para mí fue la mejor, creo que todos en la segunda mejoramos. Eso es lo que yo pienso. Todos me refiero a todos los que están acá, ¿no? Todos. No yo y Agustín, nada más. Bueno. ¿Quién quiere seguir? ¿Maxi? ¿Facundo? Sí, le mandamos nosotros, dale. Dale. Maxi, ¿arranco yo, crees? Dale, arranca de una. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, yo acá me armé un esquemita, primero como para contextualizar y después ir con la parte evaluativa. Nosotros lo que hicimos al armar estas 7 clases fue, bueno, al principio introducir lo que era el concepto de Estado absolutista, y después, en la medida que iban avanzando las clases, ya introducirnos por país europeo, ¿no? En la segunda, por ejemplo, vimos en España, que fue lo que vi yo, después el compañero de Inglaterra, y bueno, después iba a seguir Francia, después íbamos a hablar un poco de mercantilismo, ¿no? En la quinta clase, íbamos a hablar de la burguesía también, y bueno, así hasta terminar con Inglaterra y la relación en América, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos de manera evaluativa fue hacer una especie de ensayo, que fue lo que nos pareció lo más acorde como para poder contemplar este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bueno, igual de nosotros de todas formas, ahora Max igual lo va a ampliar un poco más, la idea es que lo desarrollemos entre los dos. Nosotros también de manera evaluativa durante este proceso de enseñanza y aprendizaje fue que al finalizar las clases nosotros hiciéramos una especie de intercambio entre los compañeros y entre nosotros, ¿no? Obviamente con preguntas, con imágenes, también esto de la idea de como estrategia, ¿no? De mostrar imágenes, Maxi también mostró un video, de mostrar frases, y demás tienen que ver, ¿no? Juegan parte de este proceso evaluativo que nosotros consideramos, ¿no? Para los chicos. Así que nada. Y bueno, como evaluación final, como dije anteriormente, la idea es un ensayo, de manera individual. Bueno, nosotros hicimos como una simulación también, con una extensión de 2 carillas, fuente Arial. Maxi, si querés seguir vos, ampliar un poquito más. Así después vamos con lo Dale, sí. A ver, la elección de la herramienta del ensayo tiene que ver, responde primero a no caer. Nos pareció con Facu que era un poco redundante caer en el esquema de pregunta-respuesta, en el esquema clásico de trabajo práctico, en un esquema más tradicional, si se quiere, de evaluación, porque eso ya en la secuencia lo íbamos abordando clase a clase. Al haber actividades permanentemente, si bien obviamente la virtualidad
no permite una respuesta escrita, obviamente el tiempo acotado, ¿no? No permite un desarrollo de las actividades. Sí nos parecía como en el plan del simulacro entender a la producción de un ensayo nos daba varias herramientas positivas. En primer lugar, la individualidad, digo, de la evaluación. Poder individualizar en cada uno de los alumnos el proceso. El ensayo lo que nos permite es, si básicamente cualquier alumno que lo haga, va a evidenciar un desarrollo, va a evidenciar un proceso, en la idea, no en la teoría. Evidenciaría un proceso. Entonces nosotros podemos agarrar al alumno que por ahí no la tiene tan clara, pero poder a partir del ensayo ver el desarrollo. En lugar del esquema de pregunta y respuesta, que lo que hace es básicamente esto está bien, esto está mal. El ensayo es como que permite cierto juego, es un poco más laxo en ese sentido, entonces nos iba a permitir una comprensión más individual del proceso, más allá de la apropiación de conceptos, más allá de un montón de cuestiones que queremos evaluar o que pretendemos evaluar con el ensayo, sí poner el foco en esto, poner el foco en que cada estudiante tenga como del punto A, que es el inicio de la secuencia, al punto B, que es el fin, un desarrollo de los conceptos que le permita un progreso, que permita una evolución y una comprensión un poco más acabada, y poder evaluarlo en ese sentido, más allá de que obviamente y habría ensayos mejor redactados o peor redactados, la intención es esa, recuperar desde ese sentido el proceso del alumno. Nos pareció una buena herramienta, y además una herramienta de producción, ¿no? Una herramienta en donde no hay una pasividad en el vínculo con el contenido, en la cual el alumno simplemente busca la respuesta en el material, sino que hay por lo menos ¿cómo decirlo?, una soga o un poco de hilo al barrilete ese que permita cierto vuelo y cierta productividad, y que fomente otros aspectos, no solamente otros aspectos de apropiación del contenido, ¿no? Como esto, bueno, a partir de los conceptos que fuimos laburando, o sea, qué sé yo, monarquía, burguesía, comercio, absolutismo, a partir de esos conceptos más grandes, que lo puedan llevar y que lo puedan unir. La idea era esa de la herramienta, de elegir la herramienta del ensayo. Nos pareció una buena idea. Después, con respecto a la autoevaluación, ya si puedo, Facu, ya le mando con eso, si no tenés drama. Con respecto a la autoevaluación, en principio, bueno, personalmente la primer clase, esto es algo que bueno, tuvimos los que empezamos la suerte de poder contar con un feedback más in situ, digamos, porque en las primeras clases sí había esta referencia y esta corrección, digamos, entre comillas, en el momento. Entonces se evidenció, por lo menos en mi parte, la dificultad en la transposición, también por una cuestión, esto lejos de ser una excusa, es algo que nos pasó con Facu, creo que siento que nos pasó en general, como no lograr adaptarnos a este mecanismo de simulacro, en donde sabemos que no somos adolescentes y tampoco sabemos, algunos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo comportarnos o cómo nos comportábamos como adolescentes, no lo recordamos muy bien. Y al tenerlo a Facu de este lado del equipo también era complicado, porque es el que mejor hacía esa tarea, así que la realidad es que no fue medio complicado, o sea, en el inicio, con respecto a la clase del miércoles, ya en términos personales, siento que esa transposición estuvo un poco mejor hecha, un poco más lograda, obviamente falta, pero bueno, la intención siempre fue, de parte de los dos, la interpelación permanente
y constante para no caer en lo que siempre criticamos, en lo que venimos estudiando críticamente, en estas herramientas conductistas, en estas herramientas de mera exposición. La verdad que intentamos criticarlas, intentamos no caer en esa, que es algo complicado, porque es en definitiva como también fuimos educados nosotros, como nos fue enseñada la historia en el secundario en su momento. Como otra valoración que puedo hacer de mi clase ya particular del miércoles, quizás alguna, no carencia, pero sí superposición de ejes, que eso me pareció, lo vi a medida que iba desarrollando la clase, lo habíamos hablado un poco con Patri también. Si bien había un eje claro, que era tratar de mostrar el desarrollo de la burguesía, tratar de mostrar que tenía poder político, que tenía influencia en la decisión del rey, que a pesar de ser el Estado absolutista lo que estamos enseñando, ¿no? Digo, más allá de que ese sería el eje vertebrador, creo que fue complicado y se mezclaron, por un lado, la crisis matrimonial, la lucha con la iglesia, con el desarrollo del comercio. Como que siento que podrían tranquilamente haber sido dos clases, y fue todo adentro de una sola. Y después ya, volviendo a los términos generales, sí me parece que en esto hay hubo algo de no saber cómo encararlo, que lo hablábamos con Facu cuando empezamos, cómo lo podemos encarar. O sea, ¿qué hacemos? Nosotros nos posicionamos como venimos dando clases todo el año y ahora armamos esta secuencia en base a lo que ya venimos viendo, o no, o en realidad estamos armando una secuencia desde cero. Eso es lo que se nos complicó, que creo que en la presencialidad hubiese sido también complicado, porque uno entra al aula, qué sé yo, en agosto, septiembre, y ya hay un desarrollo, ya hay unos contenidos que están tratados, que están abordados y que quizás no sabemos bien cómo recuperarlos porque no los dimos nosotros. Entonces, y que incluso en el momento del ingreso a la docencia nos vamos a tener que enfrentar con eso cuando hagamos alguna suplencia. Me pareció un buen ejercicio esto de bueno, encontrarnos con esta problemática ahora, en este momento, decir, che, ¿cómo hago? Yo sé si ya di reforma, para poner un ejemplo, yo ya sé si di reforma o no la di. O sea, lo puedo simplemente mencionar. Bueno, nosotros hace 2 meses vimos la reforma protestante. O no, o la vamos a ver después. Como que en ese sentido me parece que el encuadre dentro de una planificación anual se perdía dónde estaba esta secuencia, o dónde entraba. Como que nos costó encontrarle esa vuelta para saber si estábamos hablando de cosas que ya dimos, cuando recuperás tratás de recuperar un contenido, si lo estás haciendo bien o si no lo diste, no sé si se termina de entender. Y bueno, no sé, Facu, si querés agregar algo más, si no, con la coevaluación tengo algunos comentarios para hacer. Hablo un poquito de mí ahora, ¿me dejás? Bueno, yo personalmente lo que sentí fue, más allá de los nervios y todo lo que mencionaba el compañero y los otros chicos, es que por ejemplo hay una sensación que es que no la sentimos porque nos tocó lamentablemente este año atravesar una pandemia y quizás estoy seguro que es por culpa de eso que nosotros no podemos sentir esa adrenalina, ese tipo de nervios frente a un grupo de estudiantes de 13, 14 años, ¿no? Yo sentí, por ejemplo, en las preguntas que yo hice, si realmente estaban bien o no, más allá de la corrección de la profe y bueno, de Juan, que también estaba presenciando las clases, pero bueno, es como que uno, por más que planifique y por más que se corrija y se vuelva a ajustar y se pregunte, y estábamos con Maxi si estaba bien estas preguntas, si las imágenes estaban bien, si el video estaba bien. Hay una realidad y es que estoy seguro que ninguno de nosotros sabemos si realmente o no todo lo que nosotros armamos estaba bien, porque es muy difícil actuar, entre comillas, como adolescentes de 13, 14 años,
Y bueno, es algo que nos tocó a todos, ¿no? Yo creo que todos lo pasamos y es una de las grandes dificultades que tuvimos que atravesar a la hora de planificar, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, yo, bueno, en la primera clase sentí, sí, esta sensación de nervios, de cómo expresarme, si estaba llevando bien, si estaba llevando mal, el tema de la introducción. Si bien en este tercer año di exposiciones orales, pero no una clase, que es algo totalmente distinto, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, yo lo sentí a la vez raro, lo sentí también con nervios, porque también estaba dirigido hacia ustedes. Por más de que yo le esté hablando a una computadora, yo sabía que había otra persona, un grupo de personas que me estaban escuchando y evaluando. Y bueno, en cuanto a la primera clase, yo sentí eso, que quizás los nervios me jugaron un poco en contra. Sin embargo, esos nervios que todos los sentimos y en algún momento también lo vamos a volver a sentir, hay que tratar de manejarlo, hay que tratar de llevarlo. Y yo creo que poco a poco, con el avance de las clases, con la experiencia y con el trabajo, eso se va y se toma a la docencia como un trabajo, ¿no? Y después, bueno, en la segunda clase que yo di, que ahí sí ya me sentí un poco solo porque ya no me sentí ya acompañado por mi compañero. Ahí es donde uno tiene que simplemente dejarse llevar y tratar de hacer lo mejor que uno puede, ¿no? Y bueno, en esta clase que di yo personalmente, ayer justo me estaba mirando y sentí que en el momento de la explicación no me puse en el papel de un adolescente y dije, este tipo me está aburriendo. O sea, sentí que lo que decía no me llamaba la atención, o quizás no resultaba importante. Y bueno, dije, bueno, tendré que buscar la forma quizás más adelante de armar un desarrollo más llamativo, o con otras palabras, o tratar de... Justamente es esta la complicación que yo sentí, ¿no? De si está bien o no el desarrollo que estoy dando, si me estoy expresando bien, si me estoy expresando mal, si no estoy preguntando. Y bueno, es algo que me pasó a mí, creo que a todos nos habrá pasado. Sin embargo, bueno, quizás, bueno, las preguntas, por eso yo las cambié a las preguntas, no sino el contenido, sino de qué forma, ¿no? Yo por eso, como dijo Alexis, si no me equivoco, que él fue directamente a los alumnos, por así decirlo. Yo fui por ustedes, digamos, fui a preguntarle directamente a ustedes para ver si podían participar, simulando, obviamente, y es algo que, bueno, como dije anteriormente, no voy a poder saber, ya que no somos adolescentes. Y bueno, espero que el año que viene se termine esto y así poder presenciar las prácticas como se debe, ¿no? Con un grupo de estudiantes, adolescentes, con el clima áulico que tenga que tocar, con los chicos que no tengan que tocar, los temas que tengamos que dar, y sea como realmente tiene que ser, ¿no? Qué sé yo, yo por ahora, si bien sé que tengo que corregir muchas cosas, como por ejemplo esto de la redacción, como por ejemplo cómo plantear las preguntas, si las imágenes estaban bien, porque yo también me puse a fijar en la imagen que yo estaba presentando y hay que ver si realmente llamaba la atención de los chicos o no. Pero bueno, yo en ese sentido soy muy inseguro. Siempre me estoy fijando si está bien o no lo que hago. Y bueno, a pesar de la corrección de Patri, de lo que nos dijo Juan, de la devolución, hay algo que siempre me queda pendiente, es el no saber realmente si estuvo bien o no lo que hice, si realmente hubiera llamado la atención de los chicos, que es lo que yo siempre tengo en mente, ¿no? Como futuro docente, de tratar de llamar la atención de los chicos, que es lo que más cuesta, creo yo, a cualquier docente, pese a la edad, pese a la experiencia, a lo que sea. Yo creo que una de las tareas más difíciles es tratar de llamar a la atención de los chicos. Lo digo como experiencia por estudiante. Y creo que llamar la atención es algo muy importante para tratar de mantener y llevar la clase. Así que, bueno, esta es la devolución que hago a nivel individual. Creo que en el resto de los chicos también pasa lo mismo, por eso los incluyo a todos. Esto de no saber realmente cómo llevar adelante una clase, los nervios y demás, pero bueno, esperemos que esto se solucione, así nos podemos encontrar donde nos pertenece, ¿no? Que es en el aula.
Maxi, si querés arreglar. Sí, No, muy chiquito. discúlpame, un minuto, Maxi. Quería agregar una cosa que no tiene que ver con lo que han dicho, tiene que ver con lo que han dicho, pero no estrictamente como una devolución a ustedes, sino con una consideración que no hemos tomado todavía. Y en un punto, la legítima duda de Facu en relación a... Me empecé a mirar y me puse en la mirada del adolescente y dije, este tipo me aburre, ¿no? Entonces, yo les propongo esto, miren, porque esto, acá nos va un poco la profesión. Despejemos esto, no hagamos demagogia adolescente, porque el tema ¿cuál es? Si nosotros nos ponemos acá con Bourdieu y la línea reproductivista, en un punto llegamos a que toda escuela es mala, porque homogeneiza, porque aprisiona, y es una, y Althusser te dice que finalmente la escuela es un aparato ideológico del Estado, entonces siempre estás constriñendo la individualidad y la subjetividad. Paremos con eso. Esa es una mirada teórica muy interesante para pensar modelos que sean lo más libres posible, pero ¿entre qué? Entre la soledad individual de los sujetos en sociedad, que sin la escuela estarían arrojados al puro mercado. Esta es la realidad. El puro mercado no va a tener ninguna secuencia protectora de la subjetividad. Entonces lo que digo es, los adolescentes seguramente a mí me van a ver como un viejo choto, disculpen, ¿no? ¿Y qué viene a hacer este tipo? Muy bien, me voy a proponer cautivarlos. ¿Desde dónde? Y no sé desde dónde, qué sé yo. Entonces está el vínculo personal, porque de última la educación es una entrega, es un amor social pensado como una transmisión intergeneracional, pero no una construcción. ¿Qué construimos nosotros como historiadores? Construimos la nación, construimos una red social, construimos conceptos de valoraciones, si eso es lo que estamos haciendo, y eso está por encima, bueno, si el pibe no me quiere escuchar un día, flaco, sentate bien, escuchá, hacé la tarea. No, listo, hacé la tarea, flaco. La simetría nos pone en un lugar docente de responsabilidad. No es, vamos a ver si los chicos quieren. Toda esa bobada que ahora nos está inundando la cabeza, está pudriendo las escuelas, toda esa cosa democratosa. No, miren, no se puede discutir todo. Chicos, ustedes están acá, vamos a aprender historia, voy a tratar de que les guste. Uy, no les gusta. Bueno, lo tienen que hacer. Ahí está el punto. Tenemos que convencernos de que esto lo tenemos que hacer igual y bien. A muchos los captaremos desde el vínculo, a otros desde la pasión, y a otros no los captaremos, pero hay que darle la gota a la piedra, la gota a la piedra, la gota a la piedra. Porque, ¿qué otra cosa hay que la escuela? Pero le estamos diciendo a todos lo mismo. Bien, es el modelo. ¿Qué otra cosa hay que reemplace la escuela? ¿Vieron? Esto sirve para hacer filosofía, está bien, nos nutre a nosotros, pero yo digo esto, ¿para qué nos nutre toda esa filosofía? Navegar entre Althusser, Bourdieu y Kaplan y qué sé yo, para hacernos más sensibles, para hacernos más humanos, para comprender a los alumnos, para introducir la diversidad a nuestro abrazo. Pero hasta ahí, te abrazo, y no quiero que me abrace, te abrazo igual, flaco, vení, historia. Yo tengo esta posición y creo que nos tenemos que parar un poco ahí, porque si nos dejamos envolver por esto de que vamos a discutir todo, vamos a hacer una asamblea para discutir su historia. No, tenés que estudiar historia. Sí, obvio, profe. Por ejemplo, yo tengo un amigo ahora de grande que cuando nosotros teníamos las clases de historia, él no quería estudiar historia, no le gustaba. Y me acuerdo que tuvo una cita con la madre y demás, y él no quería, o sea, él le decía, yo, profe, te respeto, a mi profesor de historia, yo, profe, te respeto, yo sé que las clases las das muy bien, la mayoría de los chicos participan, mis compañeros, pero a mí no me interesa, o sea, se lo decía con todo el respeto, no me importa, no me interesa, por más que vos lo expliques, por más que vos cites a mi mamá, no me interesa. Y yo le decía, bueno, está bien, si no te gusta, no te gusta, que es como dice usted, profe, hay que hacerlo igual,
yo sé, obviamente, por más de que yo me haya visto con esa mirada adolescente, todos los que estamos acá el día que nos recibamos o hagamos alguna suplencia, vamos a tener que dar historia, y de la manera que nosotros la demos vamos a llamar la atención de cierto público, de otros no, y es así. Pero bueno, yo de una mirada crítica no lo digo, obviamente que hay un montón de cosas para mejorar y que esperemos de que bueno, nos vaya bien. Facu, lo tuyo estuvo muy bien. Yo Facu, no te respondía vos. Yo hice un pensamiento libre, digamos, de algo que nos pasa a todos. No estoy diciendo que todos nos movemos en esta duda, ¿no? En algún momento, ¿en cuál es la banda? ¿Viste? La banda es estrecha, y también las escuelas han virado hacia un lugar en el que los adolescentes se empoderan. Porque bueno, hay una corriente que los adolescentes se apropien de la escuela, que sean una voz reinante, y me parece muy bien. Ahora esa voz no tiene que llegar a decir, bueno, no, está bien, nosotros vamos a elegir qué estudiar. Ojo, defendamos esto porque desbarrancamos. Quiero decir, defendamos que hay que enseñar historia y bueno, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Pero después la tarea tenés que hacer vos, tenés que leer y tenés que responder. No me gusta lo tuyo, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, vendrás a la mesa de examen las tantas veces como sea necesario. Algún poder coercitivo que será el 42, 43 que calza tu papá, alguna situación va a operar ahí para que eso suceda. Gracias, profe. Maxi, si querés cerrar, yo ya terminé. Una cosita muy chiquita que la pensé la verdad el otro día y me pareció lindo remarcarla, sobre todo en el ámbito de evaluación y de esta libertad que nos dan. Siento que para la enseñanza de la historia, a menos de que haya habido algunas clases un poco más expositivas, un poco más dialogadas y qué sé yo, que obviamente todos tengamos cosas por pulir, me pareció que en líneas generales hay una relación con la enseñanza de la historia que cambió, por lo menos que cambió a cómo me fue enseñada la historia a mí, que es lo que comentaba recién. Me parece que eso es un aspecto positivo del profesorado, del sistema educativo de educación superior a nivel provincial. No sé bien de dónde viene eso, pero me parece algo positivo, porque realmente ninguno encaró la clase desde el acontecimiento puro, o desde la persona, o desde, qué sé yo, Enrique VIII nació en el 1500. Nadie la encaró desde el costado en el que nosotros vimos la historia, que es quizá un costado que es menos, no solo menos didáctico y no solo menos pedagógico, sino también menos rico para el estudio mismo de la ciencia. Así que me parece en ese sentido rescatable que podamos todos haber abordado más conceptos, más procesos, más continuidades, más cambios que acontecimientos puros. Me parece eso algo destacable. ¿Puedo agregar algo antes de que Vale siga? A mí me gustaría felicitar a Maxi porque a veces comparto algunas clases con él y mete unas preguntas de 35 minutos más o menos en que no logra redondear nunca. Y la verdad que escuchar las clases de él y ver que fue concreto me puso muy contento. Así que te felicito porque debe ser evidentemente difícil para otros, así que te felicito. Bueno, gracias, no sé cómo agradecer. Pero no me voy a extender en el agradecimiento. Vale. Hola. Perdón, Fernando. Es una felicitación pírrica. Es como un salarialista. ¿Se me escucha? ¿Hablas vos, Fer, o Valeria? Bueno, no sé, como quieras, ¿vale? ¿Empiezo yo? No sé. Dale, Fer, dale. Bueno, a ver, como parte de las clases que yo di, creo que me pareció que el recurso del PowerPoint y demás podría haber sido mejor utilizado, podría haber sido utilizado, mejor dicho. Yo particularmente me sentí más seguro en la primera clase que en la segunda, pero
¿Por qué? Digo, más que nada porque en la segunda traté de abarcar mucho contenido, ¿sí? Y creo que en ese tratar de abarcar mucho contenido, por ahí hablé demasiado en general y no pude de alguna manera poder tener, ¿cómo decirlo? Quise intentar de hacer un paralelismo entre dos etapas y poder comparar, ejemplo, entre Homero y Hesíodo, y creo que en eso fallé. En la primera me pareció que estuve, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que mostré desde mi tablet imágenes y demás, y no se vieron, después me lo dijo mis compañeros, no, que no se vio. Y eso es algo que yo no me había dado cuenta también, y bueno, y realmente eso es una de las cosas que tengo que la verdad que si no me lo decían, la verdad que no me daba cuenta. Y después, bueno, en la segunda clase, no sé si rápido, y bueno, pero también en esta cuestión de que yo creo que lo había mencionado a todos, a veces soy un poco dubitativo a la hora de elegir o querer elegir la palabra adecuada, y bueno, y me pareció que en realidad traté de hablar rápido para meter, bueno, cosas que al final no terminaron sucediendo. Y creo que es un punto bastante flojo de mi parte, y bueno, y en realidad es eso. En lo que tiene que ver con la secuencia didáctica, traté de hacer lo más sencillo posible. En realidad había pensado en una línea de tiempo que esa misma se iba a ir construyendo clase por clase, ¿no? Y después me pareció más práctico facilitar la línea de tiempo ya terminada y concretamente, de alguna manera, tratar que el alumno de cada etapa que se hablaba en general, que explicábamos en clase, poder llegar a que haga una microinvestigación sobre algún acontecimiento que le llamó la atención sobre eso. Y bueno, básicamente es eso, chicos. No me quería extender porque sé que falta Vale también. Pero bueno, no sé qué tendrías que decirme, Patrick. En eso también quise incluir en la segunda clase, me acuerdo, a Patricia y a Juan. Y bueno, y en realidad por ahí no debía haberlo hecho, qué sé yo. Creo que cosas para mejorar hay muchas, de mi parte. Gracias, Fer. Por favor. Vale. Hola a todos. Hola, Vale. Hola, Vale. Voy a tratar de ser sintética y no ser muy autorreferencial, sino desde la individualidad de lo que noto en mí, lo que creo que por ahí nos puede servir a todos. Primero, lo que es la evaluación de la planificación, lo pensamos como un estudio de caso, pero porque nos apoyamos en un texto de Cecilia Accio, creo que se pronuncia así, sino de pensar la evaluación no desde una reproducción de información, sino teniendo en cuenta el hilo de nuestra planificación, que era trabajar además del histórico la diversidad y el trabajo grupal y demás. Nos pareció adecuado esa actividad. Después, como autoevaluación, bueno, mi compañero Agustín no se pudo conectar, así que voy a hablar un poco solo de mí. Creo que lo primero que hubiera necesitado, el otro día lo decía, no sé si Alexis o en el grupo, es que por ahí confundimos el buen compañerismo con felicitarnos y por ahí me faltó más la crítica porque la verdad es que yo me sentí bien dando la clase y después cuando la vi, la percepción no fue lo que cuando salís de la adrenalina y lo observás, por ahí desde el respeto y desde el amor, por ahí animamos a ser más críticos entre nosotros porque es lo que nos puede servir. Después creo que me apoyé en textos históricos y dejé de lado textos pedagógicos por ahí para formar la clase. Hoy haciendo otros trabajos para otras materias me encuentro con cosas que me hubieran servido quizás. Y noto en las dos clases, una que estaba sobreinformada y no supe cómo bajarlo a tierra, y en la otra
no estaba bien informada. Y entonces se me complicó la creatividad, la espontaneidad, y insisto en esto que planteé el otro día, que la falta de incorporar la información es casi el 50%, ¿no? A mí me parece que las prácticas en esta modalidad no es la habitual, no es la mejor, pero creo que es un ejercicio que bienvenido sea porque es una nueva era, ¿no? El otro día hablábamos con una amiga de volver a la normalidad. No sé si se va a volver a la normalidad o a una nueva normalidad. Y lo cierto es que yo aprendí, por ejemplo, de computación y de un montón de cosas gracias a las prácticas. Así que creo que fuimos bendecidos en ese sentido, porque la verdad es que en otro aspecto no sé si nos hubiéramos animado a recortar, a hacer un PowerPoint y un montón de cosas. Así que lo veo como positivo por ese lado. Y bueno, y después para mejorar podría estar 2 horas, ¿no? Así que para pasar en limpio creo que animarnos a criticarnos más, porque como en cualquier aspecto de la vida, el resto no nos ve como nos vemos nosotros mismos, así que yo los invito y los avalo a que me puedan decir todo, porque es lo que me sirve. Y bueno, insisto en informarnos mejor sobre historia y apoyarnos en estos pedagógicos que están buenos. Digo, hoy que estoy leyéndolos, creo que es un 50-50, ¿no? 50 y 50, historia y pedagogía. Porque nos puede gustar mucho la historia, pero estamos estudiando para ser docentes y no historiadores. Y eso es como algo que en lo personal me cuesta, porque me compro un libro de historia, pero jamás me compro un libro de pedagogía. Y sin esas patas la mesa se va a caer, ¿no? Eso, nada más. Excelente, Vale. Vale está afilada en las últimas clases, ¿eh? Vale está afiladísima. Aprendí mucho de observar y perdón, cierro con esto, y me sirvió mucho lo de cuarto, porque pude dejar de lado el cariño por los chicos y poder tener una mirada más objetiva. Muy bien, Vale. Quisiera hacer una única observación cortita, ¿no? Sobre una opinión que vengo teniendo de este tema de las prácticas como las estamos haciendo. Obviamente sabemos que está totalmente descontextualizado de lo que es normalmente el trabajo docente. El trabajo docente normal no es esto que estamos haciendo. Pero también estoy pensando que en realidad este tipo de formato permitió la utilización de un ejército de recursos, sobre todo visuales, que normalmente en la vida real no vamos a tener. No vamos a andar imprimiendo láminas, llevando 4000 cartulinas, el equipo de música para pasar un tema. Alguna vez llegaremos un proyector si lo tenemos, pero no vamos a vivir saturando a los pibes a peliculazos. Y la verdad que creo que en ese sentido esto nos facilitó, o sea, nos alejó del aula, pero a la vez, a la hora de programar algo, con intención de hacerlo más visual para los compañeros, creo que nos ayudó. Cuando tenga que estar ahí parado con una tiza en una mano y mi propio ingenio y recursos, me va a costar mucho más llamar la atención de los pibes que mostrándoles una foto. Yo disiento con lo que acabas de decir, Alexis. Perdón. Sí, vamos a disentir, Patri. Alexis, perdóname, pero a ver, tenés un poco de razón y no, porque el tema de o sea, está bien, por ahí para llevar todo el material, todas las clases, no lo vas a hacer siempre. Va a llegar un momento en el cual, debido a la experiencia que vayas teniendo y a la experiencia que vayas logrando, algunas clases las vas a sacar mucho más rápido que otras, algunos temas los vas a sacar mucho más rápido que otros, y en algunos vas a tener que utilizar por ahí sí alguna película o algún proyector o alguna canción, como para tampoco aburrirte vos mismo, o sea, siempre diciendo lo mismo y no terminar como decimos siempre en que hagan el cuestionario de la página 47 del libro. Pero bueno, nada, eso va a ser tu propio recorrido a partir de la semana que viene, Un poco un bocadillo que me viene con esto que decís.
para afianzar esto que digo de la lectura de más textos pedagógicos. También va a tener que ver la escuela, el contexto y qué te preste esta Totalmente escuela. de acuerdo. Entonces, no sé si podemos imaginar o proyectar qué haríamos o qué no, porque la primera instancia es ver en qué contexto nos encontramos y de acuerdo ahí ver con qué creatividad podemos sacar adelante este grupo. No sé si tiene que ver con la experiencia que uno tome, también tiene que ver con lo que el grupo te vaya a devolver o cómo puedas llevarlo. Nada más. Y en dónde vayas a laburar, eso es fundamental. El apoyo que tengas de los directivos es fundamental. Y si los podés sacar a pasear, a llevarlos a alguna visita guiada, es infinitamente mayor al estar parado 2 horas en el aula hablando de los persas. No te digo que te vayas al Cairo, no, porque sale caro la excursión al Cairo, pero se pueden hacer visitas guiadas y los pibes van a aprender muchísimo, infinitamente más y mejor que escuchándote a vos durante 2 horas. Por lo menos es mi apreciación. Bueno, gracias a todos. Y a ver, me olvidé, me iba a decir algo y me olvidé con esto que entró Ernesto, no tomé la pastilla hoy. A ver, me acordé. En relación a lo que decía Alexis, yo estaba pensando algo que el otro día creo que lo manifestábamos, no sé si con ustedes o con Cuarto, que toda la inadecuación que representó este formato para ustedes en relación a lo que hubiese sido un año ordinario en los salones de cualquier escuela de primero, segundo, tercer año de la secundaria, trajo concomitantemente, sin que nosotros lo pensáramos ni lo planificáramos, la posibilidad de que ustedes hicieran algo que ningún practicante de acá de los suburbios matanceros puede hacer en sus prácticas, que es verse a sí mismo cada clase en una pantalla. Porque siempre tiene que esperar a que otro le diga, el profesor, el tutor, el compañero, mirá, te vi así, fíjate, habla de esta manera. Estaba pensando en eso. Paremos un cachito acá. A mí me parece de enorme valor este espejo permanente al cual podemos acudir para ir corrigiéndonos, porque es un espejo permanente que nos devuelve lo que hicimos. Eso por un lado. La segunda cuestión es lo que dijo Alexis respecto de las herramientas tecnológicas. Es verdad, pero yo creo que el aula física no puede ser el aula física, tiene que tener una cantidad de recursos que en general las dotaciones de las escuelas medias lo tienen. Y quiero decir, la televisión, el proyector o ¿por qué no, en el futuro, una sala un poco más multimediática? Eso tiene que estar presente, pero después tiene que estar presente el mapa. El mapa, de la misma manera que, digo, si ustedes van al salón a dar una clase, Alexis y Ernesto, y no llevaban el mapa, y si ustedes me llevaban un planiferio y me indicaban con el dedito, vieron que a veces el mapa de Europa no se ve Egipto, porque Egipto está abajo, y señalan con el dedo, algunos practicantes señalan con el dedo como diciendo, el pibe se va a imaginar que está el delta y el Nilo sigue. No, conseguí un mapa del África que contenga y no, Juan, no está, conseguílo. Monticelli lo tiene. Hacelo. Es verdad. Claro. No, lo digo porque Monticelli nos prestó los mapas a nosotros. Claro. Así que para tener en cuenta. Claro, nosotros con Monticelli, entre muchas otras cosas, tenemos esta locura por los mapas históricos. Yo de muy joven tengo otra profesión, yo trabajaba de otra cosa, de dibujante técnico, ¿no? Entonces en el tablero me era muy fácil hacer el mapa que quisiera y después lo ampliaba con un sistema y lo llevaba al calco y hacía las reproducciones que quisiera. Esto igual es prehistoria, ¿no? Y después yo con un crayón, con un fibrón, hacía lo que quería en ese mapa, es decir, ponía flechas para donde quisiera en torno a lo que yo quería marcar. Esto es razonable hacerlo, yo creo que se puede hacer todavía. Ahora,
existe una buena manera, es un poco cara, que es lo que hizo Pablo. ¿Cómo se llama? No sé cómo es el proceso, lo tenía en la cabeza. No sé, es impresión, ¿Cómo? Profe, gigantografías. Sí, no, pero tiene un nombre, el proceso. Vos le llevas un mapa de tamaño carta y te hacen una ampliación en un papel sintético, es una tela, en realidad plástica, y quedan muy bonitos. Entonces le llevas, no sé... Para robarle los mapas a Monticelli. ¿Cómo? Para robarle los mapas a Monticelli, digo. Sí. Bueno, pero de cualquier manera, por ejemplo, yo me había agenciado de una escuela que los había tirado a la calle un montón de mapas históricos que existen. Y les voy a decir una cosa, en la biblioteca de la secundaria 6 hay por lo menos 50 mapas históricos ordenados temáticamente. Mapas que ustedes no se pueden imaginar, por ejemplo, el lejano oriente en el tercer milenio antes de Cristo. Digamos, nunca no vamos a dar la clase de las dinastías Ming, pero quiero decir, ese mapa está. En algún momento alguien pensó que tenía que haber un mapa de ese tema, ¿no? Ni hablar el imperio carlomagno, el imperio de los otones, Europa en el siglo XVI, la conquista americana con todos los viajes, todos esos mapas están, ¿eh? Tienen que ir a la biblioteca del 46, golpear y están los mapas ahí. Bueno, punto aparte, quiero decir, podemos coincidir con Non Alexis en algún punto respecto de qué novedad trae la pantalla para nosotros, lo que implica esta novedad, pero después el aula tiene que estar poblada de otros recursos que los tenemos que seguir llevando. En relación con eso yo quiero decir que me parece que nos vamos a tener que parar políticamente como profesionales para atajar la ola que se viene. Miren, hace como 20 años atrás había un pedagogo de una escuela medio tecnocrática americana que lanzó la idea de la escuela como una gran computadora que terminaba en terminales donde estaba cada alumno. Entonces, la educación tenía un mediador, un facilitador que era el docente, que dejaba de ser el que transponía, y había un gran software en donde se ponía la educación. Obviamente esto es un dislate, pero de ese dislate hemos terminado en un punto medio, que es el siguiente: ya no es mi inventiva, ni la del americano aquel, la de que va a haber un formato dual. ¿Quién le va a decir a los alumnos impedidos que un docente no le va a poder enviar una clase, un formato, un dispositivo, archivos, y que los va a atender virtualmente? ¿Quién le va a poder decir? ¿Qué escuela no va a tomar esto como una modalidad? En la plena inclusión, si la normativa dice que todos los alumnos tienen que ser incluidos, entonces, ojo con esto. A mí me parece que este año para ustedes tiene que ser muy valioso en el sentido que han hecho un ejercicio que hasta ahora ningún otro estudiante había hecho, de lo que viene. Primer ítem para ustedes de este año es, en la carpeta, año de la pandemia. Lo estoy diciendo en términos villiques, ¿no? ¿Qué aprendí? Y aprendí un montón de cosas. Y me quedaron por aprender cosas que no las hice del todo bien. Me parece que ese es un ítem, no salgan de ahí, me parece que va a ser muy importante. Es más, les cuento, hay en la normativa una dispensa que se llama dispensa COVID. A partir de ahora, todo el que tenga una enfermedad prevalente o más de 60, puede decirle al sistema: yo voy a trabajar en casa. ¿Qué es eso? ¿Un avance del Estado o un derecho de los trabajadores? Pongámonos los derechos del trabajador. Todo aquel que tenga hipertensión, que sea diabético, que tenga alguna enfermedad respiratoria, le va a decir al Estado: yo no voy. Y el Estado le tiene que decir: muy bien, dé clase desde su casa. Esto ya está. El instituto, se imaginan que tiene un plantel docente, tómenlo bien, algo envejecido con respecto a la secundaria, va a tener un montón de docentes que van a seguir dando el año que viene, aunque estemos vacunados, hasta que se genere esto de la ¿cómo se llama? No me sale la palabra, ¿no? Inmunidad. Inmunidad de rebaño. Es decir, cuando la mayoría no contagia. Muy bien. Igual estaría bueno pensar que sea mixto.
Exactamente. Estaría bueno pensar que será mixto. Yo el año pasado que cursé todas las materias de cuarto, pensé morir a fin de año, más las prácticas. Digamos, esto también se podría pensar más que nada en los niveles superiores. Claro, digamos, yo soy director de un instituto, ¿por qué no hacer un proyecto para decir todos aquellos que no pueden cursar libre, o mejor dicho, quieren cursar libre, pero la pura libertad los deja demasiado solos y quieren estar algo acompañados? ¿Se puede recibir una especie de seminario tutorial una vez cada 15 días los sábados? Hacemos un proyecto, ¿el profesor está de acuerdo? Para aquellos que trabajan de lunes a viernes, se encuentran por sincrónico, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Si ahora lo pudimos hacer. Entonces, acá va a haber todo un gris. Como colectivo de profesión docente o de trabajadores docentes, ¿qué cosas vamos a decir que podemos hacer y qué no? Y qué cosas el Estado va a poder decir, epa, lo pudiste hacer, y entonces nosotros vamos a decir, bueno, lo pude hacer porque fue una emergencia, puse mi energía eléctrica, puse mi señal, puse mi dispositivo, no me diste nada, negociemos. Correcto. Pero la posibilidad de que la clase pase a una instancia que no sea el aula física está abierta. Después hay un montón de considerandos. Ernesto hablaba de la salida y está pensando en su escuela primaria, y estoy de acuerdo con él. El aprendizaje, según Piaget, en el segundo ciclo, y bueno, desde lo concreto está claro que es mucho más impactante, pero me parece también que el trabajo de campo y la salida es muy bueno como modelo, pero no me parece que reemplace a la palabra en la secundaria, en ningún caso. Porque nosotros tenemos que trabajar con abstracciones y con el concepto tenemos que caminar por ahí. Bueno, punto aparte, les hago una devolución lo más sintética que puedo. La verdad es que muy bueno todo, la verdad que los felicito en general. Han hecho muy buenas autoevaluaciones, en general agudas, han revisado lo que les pasó. Después, bueno, por ahí le podemos decir nosotros alguna cosa, en particular a algunos de ustedes, pero han sido muy penetrantes en lo que les pasó. Coincido en que las segundas clases en general tuvieron una mejoría también. Les agradezco que hayan tenido la comprensión de ese trayecto entre el enojo, el malestar por lo que hice mal y por este tipo que me dice así, de golpe todo lo que habría que haber hecho. Que ahí hay una molestia, hay cierta irritación, pero después uno vuelve, revisa, sintetiza, despersonaliza y llega a una síntesis valiosa. Me parece que han hecho eso y está muy bien. Está muy bien. Me parece que ha habido trabajos de ustedes que han sido muy valiosos, no solo por el recorrido que han hecho en el término de lo que dijeron cuando tuvieron que decirlo, sino por las pequeñas intervenciones o por estos espacios que nos dimos, que también es un logro, también no pensado, de poder pensar las clases con mayor libertad, cosa que no se puede hacer en las cursadas habituales. Así que ahí me parece que han descollado, me parece que, bueno, que tal como lo dijo Patri, Valeria ha tenido participaciones muy agudas, muy interesantes, Facundo también, en general todos, Alexis también, han sido muy penetrantes, han hecho muy buenas preguntas. Entonces, a título de las preguntas vamos a desagregar como autoevaluación personal y, si ustedes quieren, como autoevaluación de la cátedra. El espacio de la práctica del 2020 tuvo varios ejes. El primer eje, el saliente, fue la improvisación. Y eso está absolutamente mal en todos los casos. Ustedes no contaron nunca con el tiempo suficiente para poder trabajar planificadamente y con un horizonte, digamos, suficiente. Pero la verdad es que aunque no tiene que fungir como justificación, esto nos pasó como instituto, como sociedad, en fin. No obstante,
vamos a hacer un segundo ítem que surge de la improvisación general, que es el siguiente, y viene con una consideración muy aguda de Maxi. No tuvimos en cuenta, y eso se vio después cuando ustedes daban sus exposiciones, que una secuencia didáctica de esta modalidad iba a implicar la continuidad previa. Es decir, cuando ustedes están en un salón, a nosotros nos entregan un diagnóstico de la clase y nos van diciendo, en tal clase vieron tal tema, hubo este problema. Entonces, esa continuidad es un antecedente desde el cual ustedes planifican. Y no van a repetir Lutero, Zwingli o Calvino si ya se sabe que la Reforma la vieron. Harán una alusión y el resto sabe de qué va. Esto no estuvo claro de parte mía, y por eso es probable que cualquiera de nosotros pudiera pensar que cuando alguno de ustedes decía capitalismo, uno pensaba Lutero, la concentración de la propiedad en manos de la burguesía no sé de dónde, los viajes a Oriente. O sea, todo podía ser dicho porque tenía que ver, y nada podía ser despejado porque no sabíamos, no estaba claro desde dónde venía, porque esa secuencia no estaba tramada. Entonces, ahí es un elemento muy interesante que formó parte de una cierta confusión y que los puede haber afectado. El otro ítem que les iba a decir y que me acabo de olvidar era en relación con lo importante. A ver, creo que tampoco nosotros, cuando digo nosotros estoy diciendo yo, que por ahí después les doy una larga consideración, pero han tenido menos contacto en el periodo de factura, es decir, cuando ustedes fueron acompañados. Para hacer esta evaluación, yo les dije en algún momento, pero no se los aclaré, por lo menos por escrito, que lo importante este año, en este formato, es el trabajo que ustedes realizaron entre los diseños, el diálogo con la temática, y de qué manera esa temática circulaba en una narración que no podía tener otro formato que narración, exposición, con mínimas articulaciones. Eso es así. Eso es lo importante. Y lo otro importante que estamos sacando acá es la reflexión. Todo lo que ustedes han hecho sobre lo que hicieron, lo necesario, lo que hubiese sido, todo eso es muy valioso y lo han hecho bien. Entonces, vamos a eso, lo que hicieron. Es decir, esta narrativa recortada, puesta en un camino X y en una secuencia, tuvo altos y bajos. Hubo buenos recorridos y hubo recorridos con muchas falencias. No estoy diciendo falencias con respecto a un público, estoy diciendo el mismo recorrido tuvo falencias, porque faltaba una parte de ese recorrido temáticamente hablando, es decir, epistemológicamente el recorrido de ese recorte estaba mal facturado o se lo evitó. Los puntos de llegada, es decir, el recorrido de esos 20 o 30 minutos, ¿cuáles eran? Y ahí faltó. Esa es la parte que me parece que tenemos que mensurar. Después la metodológica que se vio es a lo mejor transitar más, fatigar más estas herramientas que son muy novedosas, de cómo cuelgo un video, si el video se está viendo, si no se está viendo, tener más fluidez con eso. Nadie les va a caer con esa cuestión porque todos estamos ensayando. Así que por ahí va la cosa. Me parece que los puntos que hemos charlado entre todos navegan por estos lugares. Por último, en términos de autoevaluación personal, quiero que encuentren generalmente en mis palabras no una devolución sancionatoria de lo que ustedes habían hecho en ese momento, porque siempre estoy pensando en un marco teórico X, no la devolución concreta de lo que a veces me sirve algo que dicen y entonces desde ahí enarbolo. Y como dice Alexis, soy muy verborrágico. Sí, lo dijiste, Alexis, no te corras desde ahí. Y bueno, y es uno de mis defectos y no lo puedo corregir, no del todo.
por ahí esta letra del final, las letras que se dieron entre clase y clase, hubiese sido bueno que estuviesen todas acá. No me iba a acordar. Lo hice porque no me iba a acordar. Así que disculpen, pero no tienen carácter sancionatorio, tienen carácter de ponerlo en juego y debatirlo. Espero que lo tomen de la mejor manera. Pero bueno, en general, para mi gusto ha sido muy valioso. De todos ustedes ha habido muy buenas clases, muy buenos desarrollos, pero reitero, me quedo con esas intervenciones que han sido muy potentes en torno a conclusiones, digamos, que generalmente uno las hace cuando tiene mucho recorrido de humildad frente a lo que se hizo. Como último elemento, no tengo que decirles esto, el momento de la mayor felicidad es cuando recibo un libro nuevo y veo de qué va, y cuándo voy a poder solaparlo y qué sé yo. Así que, despejada la cuestión de que todos queremos leer un libro de historia, de politología, el marco, la teoría, no sé qué dice de tal cosa. Ahora, lo que dijo Valeria respecto al 50-50, es decir, ¿en qué medida Anijovic, o yo hoy le tiré un Bourdieu, un Althusser, no sé qué, bueno, por ahí saquen a Bourdieu, saquen a Althusser, que es marco teórico de la educación, digamos, consideraciones macropedagógicas. Vamos a la cuestión del espacio de la práctica 3. ¿Cuántos autores leemos que nos dicen cómo enseñar historia argentina? ¿Qué recursos podemos meter? ¿Hay mucha bibliografía de esa? No hay mucha, pero hay. Autoevaluación personal. Tendría que haber habido más trabajo con eso. Así que lo tomo para mí como algo que no hice bien. Voy a ver si puedo recortar algo. Le prometimos con Patricia que íbamos a dar una clase de Perrenot, que algunos textos estuvimos charlando con ella, de Anijovic. Hay montaña de cosas para leer sobre la educación, sobre la evaluación formativa. Yo tengo cierta prevención con los conversatorios. ¿Qué quieren que les diga? Los conversatorios son buenos para la gente que ya sabe algo. Uno va a un conversatorio desde cero y anotó 3 cosas. La gente que dijo eso en el conversatorio está hablando entre líneas de los textos revisados de un congreso de no sé dónde. A mí me parece que en este ámbito más modesto nosotros lo que podemos hacer es decir, me pongo como próximo horizonte leerme un texto de Anijovic, que sacó, y en el recorrido de esas páginas que me van a llevar a poner el trasero en la silla unas cuantas horas, hago un trabajo de incorporación y lo personalizo, porque en el fondo, la verdad es que lo que dice Anijovic, desde acá, Anijovic no sirve, pero mucho más sirve Anijovic hecha Agustina. O sea, Anijovic agustinineada o Anijovic maximiliciada, o, ¿entienden? Es decir, hacer que Anijovic se incorpore a nuestra modelización, usar de Anijovic lo que a nosotros nos parece. Este es un tema importante, introducir los textos a nuestra propia conducta y modelo de docente. Otra cosa que digo, ¿vieron el texto de clase, los textos que usan los pibes, el texto que me gusta a mí? Bueno, los textos son recursos, los fragmento, los uso en la medida que quiero, y cuando uno se conduce utilizando estas herramientas con los recortes propios, bueno, uno está al mando. Ese es un logro, cuando uno va logrando esto. Así que bueno, con esto termino. Muy importante lo de Valeria con la biblioteca metodológica, ¿no? O didáctica. Patri. Bueno, no, yo también me sumo a todo lo que dijo Juan. Les cuento que también a modo de autoevaluación, un sábado a la noche, no sé, abril, mayo, sábado a la noche me llega un mensaje de Juan y me dice si quería ser ayudante de cátedra. Ella me lo había dicho a mí cuando terminó el año, pero así como un sábado 9:30 de la noche, o negámelo, Juan. Así que yo prometo para el año que viene leer
mucho más, para poder acompañar mucho más las prácticas. Tengo acá un montón de libros que todavía no empecé a leer porque es imposible leer todo junto, pero bueno, para poder acompañar más este trayecto, yo también los felicito a todos por el trabajo que hicieron, algunos mejores, otros con ganas de seguir progresando. Me parece la devolución de Valeria, me pareció súper acertada, su autoevaluación. Coincido plenamente en lo que ella dijo sobre ella misma. Y sí, destaco también, por ejemplo, la segunda clase de Alexis, me pareció prolija, adecuada, correcta, pensada. Destaco también, aprovecho, no sé si esta parte se podía hacer todo esto, Juan, pero sin darles una devolución así mínima. A Maxi... Sigamos con nuestro eje, que es la improvisación. Dale. A Maxi, el poder de síntesis de la segunda clase y el esfuerzo que hizo para dar ese tema, me gustó. Las planificaciones de Leandro y Agustina para mí fueron las mejores. Hubo un problema para llevarlo a la práctica, me parece, pero tienen mucha creatividad. Facu también. Facu un genio, también preguntando todo, así que la verdad que no quiero dejar a nadie sin nombrar, pero bueno, Fernando era mi compañero, así que lo conozco, hemos hablado de esto. La verdad que el trabajo fue muy lindo, siempre todos muy respetuosos. Cuando me empezaron a llegar las primeras planificaciones, también quiero destacar de que yo no sabía corregir planificaciones, digamos. Así que en un momento le corregí una planificación a Maxi y volvió la planificación toda distinta. Y me di cuenta que yo me estaba equivocando, porque le hice tantas correcciones que terminó modificando, hizo la planificación que yo quería y no la que él quería. Entonces ahí después me di cuenta de que las correcciones tenían que ser de otra manera, y también le pedí disculpas a él en ese momento porque yo no quería que cambie su planificación, digamos, pero le hice tantas intervenciones a la planificación que terminó siendo la planificación que yo quería y no la de él. Así que bueno, eso también como autoevaluación está, bueno, al lado de Juan, para mí es un honor, así que hoy tengo que ir a buscar mi título, Juan. Está muy bien. Así que hoy tengo que ir al colegio después de tanto tiempo. Está muy bien. Bueno, nada, agradecerles a todo el respeto también, viste, porque el síndrome de ayudante también es todo un mote. Así que agradecer el respeto y bueno, los felicito a todos y bueno, después Juan les dará la devolución a cada uno en forma personalizada. Nosotros tenemos un meet más, ¿no? ¿O yo me equivoco? Sí, el miércoles. Bueno, después le vamos a dar la fórmula con el meet del miércoles. Les quiero decir que en algunos casos les vamos a pedir a algunos de ustedes que nos acompañen un tiempo más con el trabajo de espacio de la práctica. Después charlaremos. Se me está colando una película. Bueno, esperen que había 2 o 3 cosas más que quería decirles. Yo valoro mucho, ahora sí voy a tener que de alguna manera deschavar de quién estoy hablando específicamente. En el caso de Maxi, me parece que fue evidente el esfuerzo que él hizo para que esta segunda clase fuese, digamos, habiendo tomado un poco lo que le dijimos en la primera y demás, así que ahí se vio muy rotundamente, más que en las restantes. No quiero decir que la primer clase no fuese muy interesante, no era para los chicos del ciclo básico, y esto se los quiero decir a todos. Ustedes están empezando clase para chicos del ciclo básico. Primero es el ex séptimo, 12 años, 13. Le van a preguntar con qué color subrayan los pibes, las pibas. Entonces, Perry,
Perry de nuevo a la biblioteca, Perry vuelve a la biblioteca, y después, escuchen, yo creo que es muy bueno mantener el corazón puro y utópico. Vamos con todo lo que nosotros tenemos como la utopía. Yo quiero que en algún momento me pueda salir que con tercer año hagamos tal cosa. Pero seamos realistas en esto. Este es un espacio para poder ser realistas. Escuchen. Los recursos que los chicos pueden hacer, empíricamente los vamos a ir comprobando. Hay un texto que el otro día lo tuvimos que trabajar con los chicos de segundo Egeo. Los autores se llaman Bargelini, Orsini y no me acuerdo más. Osana. Se llama Los recursos didácticos para la enseñanza de la historia. Es un libro de fines de los 80 que yo me compré, bueno, en esto que decía Valeria, para ir componiendo mi biblioteca didáctica. Entonces, hay un famoso cono de Dale, un teórico que dijo, bueno, yo les voy a explicar psicopedagógicamente cómo impactan los recursos en la estructura cognitiva de los aprendientes. Entonces, en ese cono, la base era visual. Lo que nosotros vemos y que nos estimula, desde el punto de vista de la estructura cognitiva, reacomoda nada. Y nosotros sabemos bien que la resignificación y la inclusión de nuevas estructuras cognitivas es un salto, es una gimnasia que llevamos a cabo a través de un esfuerzo de razonamientos, de operaciones, ¿no? de razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que llevándolo al punto, qué dice Dale? Dice, miren, los recursos más valiosos y los que finalmente terminan diciendo si el alumno sabe o no, son los símbolos gráficos, el alfabeto. Si el pibe puede escribir 3 líneas coherentes él solo. ¿Por qué dije 3 líneas? Dije 3 líneas a propósito. Miren, hace 15 años que vivimos un síndrome en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hace 30, cuando yo empecé a dar clase, o 30 y pico, iba y le decía, prueba, tema 1, tema 2, pregunta, ¿no? Vamos a poner el cuco acá, que Maxi decía, no, vayamos. Bueno, eso hacíamos hace la prueba. El pibe venía preparado. Es más, a mí en la secundaria me tomaban prueba sorpresa. Escriba sobre esto. El sol de la mañana, no sé. Y escribíamos nosotros. Y nos daban. Bien. No voy a hacer elucubraciones políticas. Los pibes han venido en el mismo tobogán que ha venido la sociedad. Por 1000 procesos. No vamos a entrar acá de nuevo con la teoría de dónde leen, qué sé yo, los más media, la sociedad ¿cómo se llama? La sociedad líquida. No, bueno, está bien. Todo esto pasa. La cuestión es que, escuchen, el ensayo no lo saquen de su corazón, pero guárdenlo para cuarto. Porque me parece que en las propuestas de mucha libertad para el ciclo básico implica haber revisado si los pibes pueden escribir solos, cuánto pueden escribir solos. Nosotros en primero, segundo y tercero le estamos enseñando a leer y escribir en un recorte societal. El tema es, pero le estamos enseñando a escribir, le estamos enseñando algunas operaciones, a pensar económica, política, históricamente, geográficamente. Pero después nos vamos a encontrar que buena parte de esos años vamos a estar haciendo un ida y vuelta de no te entiendo acá, redactá bien. Les vamos a estar enseñando algo que se llama aprender a aprender. Los chicos en el ciclo básico aprenden a aprender. Y el formato básico, digamos así, la escuela secundaria, ¿qué tránsito hacen los alumnos en sociales? Y uno dice, aprenden a leer la sociedad para poder transformar en el futuro. Está bien, sí. Está bien eso, es cierto. Pero en realidad el sustrato, ¿cuál es? Aprenden a leer y escribir en formatos respecto de tal temática. En el caso nuestro, de la sociedad, de la economía, de la política.
Me parece que esa lectura y escritura específica de la secundaria, uno la tiene que pensar gradualmente. Creo que un ensayo puede estar bien, iba a decir para cuarto, dejémoslo para el ciclo superior. Pero digamos, no lo llamemos ensayo y llamémosle un marco en donde los pibes, conducidos por determinado andarivel que nosotros le presentamos, van haciendo pequeñas aproximaciones a una escritura, llamémosla independiente, autónoma del texto, autónoma de la pregunta, si esa es la posición. Si el chico tiene que estar autónomo de la pregunta del docente, autónomo de una limitación, ¿no? Te dejo, a ver a dónde vas. No está mal eso. Pero el ensayo implica como formato que van a llegar a un lugar determinado, que tienen caminado, que ya pasaron por muchos lugares que en realidad nosotros los estamos haciendo pasar. Por ahí uno diría, camino 1, información, elaboración de esa información, síntesis de esa información. Los pibes tienen que hacer la síntesis. ¿En qué medida esa síntesis que pueden hacer puede ser autónoma o no de nuestra medida heterónoma? ¿En qué medida nosotros podemos desligarnos y decir que el alumno sea autónomo? Lo digo distinto. Objetivo de la escuela secundaria. Objetivo de la escuela secundaria. Cuando llegan los chicos a la escuela secundaria, le digo a los padres, miren, a partir de ahora, llámenme por teléfono, no vengan todos los días a buscar al padre, no se queden en la vereda, ya está. El pibe empieza un camino autónomo. No necesita que esto, que el otro, que el otro. En las secundarias es el camino a la autonomía. Ahora, ¿cuándo la logran la autonomía? En sexto. Gradualmente logran esa autonomía, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Entonces, ahí me parece que podemos rearticular algunas cosas que ustedes presentaron. Igual, reitero, no bajarse de ninguna utopía innovadora, pero ir adecuándola a lo que vamos viendo. Última palabra mío, un agradecimiento enorme a Patricia, las cosas fueron así como ella dice, con Fernando Maré, que venimos trabajando del año pasado, ambos son 2 tractores, digamos, yo creo fervientemente en esto, creo que algo que decía Valeria, ¿no? Uno está luchando todo el tiempo con enseñar historia y matrizar historia y está en un debate con los historiadores y me gusta más este que el otro y qué sé yo, y eso está buenísimo. Ahora, sigan, hagan la licenciatura después y traten de escribir. Mientras tanto, lo que ustedes van escribiendo para ustedes está bueno en la medida que los nutre a ustedes de un capital crítico, de un núcleo desde el cual ustedes van al aula. Yo digo siempre, lo que ustedes muestran en el aula es un iceberg en la parte que está emergida. Ustedes tienen además el resto del iceberg que está bajo el nivel del agua. Eso lo construyeron con propios textos, superpusieron 2 o 3 miradas y de ahí llegaron a una síntesis. Y a lo mejor lo que dicen en el aula es muy poquito respecto a eso. Bueno, sigan la licenciatura cuando terminen acá, pero mientras tanto nos estamos preparando para enseñar historia de la mejor manera. Y lo último, ahora sí, en general todos los años, además de dar devoluciones y de disfrutar mucho con mi tarea, a mí me parece que una tarea que me corresponde como docente, digamos, iba a decir viejo, ¿no? Con mayor trajines en el instituto, en la educación superior, es ir promocionando. No encuentro una tarea de mayor valor para alguien que tiene responsabilidad institucional que no sea promocionar. Y no tengo ningún problema en decir que esto es meritocrático. No tengo ningún problema. Los mejores, los más esforzados, los más curiosos, los más lectores, los más incisivos, los que quieren, siguen estudiando ad honorem. ¿Para qué? Para prepararse. ¿Para qué? Y bueno, para dar clases después en el instituto. ¿Por qué? Y porque se han reconocido y se han visto y se han mostrado como valiosos. Yo le digo a todos los estudiantes, ¿por qué no
¿Por qué esperar que vengan de la Universidad de la Sarasa a ocuparnos un lugar diciendo que hicieron no sé qué? Si nosotros estamos trajinando la realidad de las escuelas nuestras, de las redes, de los problemas, ¿quién es mejor que ustedes van a saber el día de mañana a enseñar historia después de haber pasado todo esto? Ahora, también es cierto que yo no le puedo decir demagógicamente todos están preparados. La verdad que con la mayor decoro que puedo, tengo una relación cordial con todos, pero cuando alguien termina le digo, bueno, algunos años le he dicho a dos, por ejemplo, ¿ustedes quieren seguir trabajando conmigo, qué sé yo? Algunos me dicen que sí, otros que me dicen que no. Y la verdad que la mayoría de los años he tenido ayudantes y siempre me he quedado con una sensación muy grata. Y los últimos años, por ejemplo, Nico Norato, Fer Mareque, ya fueron algunos concursos para ocupar algunas cátedras y lo hicieron muy bien. Obviamente no se quedaron con las cátedras porque ganó otro, pero están en los listados. Tranquilamente, mañana hay una vacante en Perspectiva Espacio Americana de primero A, por ejemplo, y la puede ocupar Fernando Mareque. O creo que quedó Nico Norato. Para mí es un orgullo. Los nombro a los dos porque aparte son dos pibes fenomenales, buenos estudiantes, gente colaboradora y con yo le digo tractores, con una fuerza para seguir estudiando y para seguir leyendo, que fenomenal. Y eso necesitamos los institutos. Quiero decir, hay gente que puede venir de otro lugar, sí, pero si viene alguien que vino de la licenciatura, viene y me dice, ¿sabés qué dijo Mengano de tal, no sé qué? Pues explícamelo, muy bien. Y después todo lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Por ahí es valioso que venga alguien de afuera a algunos lugares, porque obviamente hay gente que sabe mucho. Pero después, en los lugares donde hay que trajinar lo que nosotros tenemos que trajinar, ¿qué es lo que tenemos que trajinar? Volver a enseñar historia. Y en otros profesorados será enseñar biología, enseñar primaria. ¿Por qué no promocionar a nuestros estudiantes? Yo estoy decidido a que esto sea un lugar. Hay otros institutos en donde, hay como viene una cuestión más endogámica entre los docentes, que vieron ahí. Sí, yo se lo he dicho a Patricia, a mí me parece que ya tiene que empezar a estudiar para pensar en una cátedra en algún momento, el año que viene, pero ¿entienden? Y este es un camino. Tenemos que decirnos entre nosotros estas cosas. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos así. También ustedes, estando en las aulas de superior, ven el otro camino. Llega alguien y no da clase, o da clases pavorosamente malas, y eso está mal. Porque voy a decir la verdad, en todos los lugares pasan estas cosas. Entonces tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Hay que prepararse y esto es así, ¿no? Buenísimo todo. Nos vemos el viernes. El miércoles. Miércoles. Les vamos a pasar el formatito de cómo va a ser. Vamos a tener una charlita con cada uno de ustedes. Revisen todo. Vamos a tener una charla. Un abrazo fuerte. Chao, gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo a todos. Gracias. Patrick, gracias. Todo y nos vemos el fin de semana.